www.wallac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Wallac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.wallac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta noche de debates. Este es el programa Tú Decides, como todos los días a las 7 de la noche. Les estamos llevando a donde usted se encuentre, en su teléfono móvil, aquí en su computadora o también en su hogar, todas las propuestas de los candidatos al Congreso de la República, peruanos, piuranos y piuranas que quieren representar a nuestra región a partir del 28 de julio del 2021. Esta noche nos acompañan la candidata Margarita Tábara. Ella es candidata con el número 2 de Juntos por el Perú, y también Claudio Zapata del Frente Amplio con el número 1. Con ellos vamos a estar acompañados durante estos próximos 30 minutos para conocer sus propuestas en 3 sectores: salud, educación y reactivación económica. Candidatos, muy buenas noches. Vamos a empezar entonces estos minutos de debate. Empezamos con el tema de salud. Vamos a empezar con la participación de Margarita Tábara. 3 minutos. Adelante, por favor, candidata. Buenas noches, señor César Flores, y a toda la audiencia de este programa Tú Decides a través de Wallac Noticias. Bien, en el tema de salud, pienso que es muy importante, a la par de las medidas sanitarias, también el tema de la reactivación económica, porque el hecho de que haya una gran población en situación de informalidad o desempleo hace que sea poco eficiente las medidas de cuarentena. Bien, en ese aspecto proponemos legislar en favor de del fortalecimiento de la atención primaria. En primer lugar, que las postas y los centros de atención en centros poblados, en los distritos, funcionen, se entregue un kit de anti-COVID a los pacientes, ¿no?, que acudan a su respectiva atención. Además, el plan de vacunación tiene que fiscalizarse, ese plan de vacunación tiene que seguir las fases. Hoy he visto que ya se ha promulgado, ¿no?, un decreto en el cual se varía un poco respecto al anterior plan, pero esperemos que continúe. Felicitamos el hecho de que ya se esté empezando la vacunación de los adultos mayores. Además, tenemos que impulsar aquí el cumplimiento del decreto del artículo, de un artículo de la Ley General de Salud que permitiría el regulamiento por parte del Estado de los servicios públicos, ¿no?, por lado de las clínicas privadas, la dotación del oxígeno medicinal. Estos pasarían a ser bienes públicos en casos de emergencia, y la ley lo contempla así. Entonces hace falta aquí decisión política para hacer cumplir esta Ley General de Salud, porque estamos en un estado de emergencia ya muy prolongado y que está causando muchas muertes, alrededor de 100.000. Muy bien. Tuvo entonces allí la participación de la candidata Margarita Tábara. Vamos con los 3 minutos de Claudio Zapata. Adelante. Buenas tardes con todos ustedes. Para el Frente Amplio, tan importante como atender al enfermo es evitar que los sanos se enfermen. Por lo tanto, hay 2 medidas un poco complejas, pero 2 medidas importantes para realizar. La primera tiene que ver con la reforma del Ministerio de Salud, incorporando un viceministerio de promoción de la salud,
de tal forma de que se le dé la relevancia del caso a la prevención y la promoción de la salud. Esto implicaría mayores recursos para el primer nivel de atención. Como bien sabemos, las postas de salud tienen, en Piura, tienen un 84% de infraestructura eficiente frente al promedio nacional, que es de 76%, ¿no? Una situación similar debe de encontrarse en materia de equipamiento, atención de recursos humanos, etc. Lo lógico es de que el nivel de atención primario, llámense posta de salud, centros de salud, con o sin médico, tengan un refuerzo en materia de gestión, ¿no? Esta segunda medida tiene que ver con un nuevo modelo de gestión que radica en transferirle el poder a la gente y que pueda participar en la gestión. Algo similar ocurrió antes con los famosos CLAS, pero ahora estamos hablando de una suerte de núcleos ejecutores. Este es un nuevo modelo que tendría que diseñarse en cooperación entre el legislativo y el ejecutivo, y creemos que estas dos medidas son elementales para atender problemas históricos en la región, como son la anemia, como son la chikungunya, como es el dengue, problemas que no los hemos superado y que adicionalmente tenemos que atender el tema de la pandemia. Muy bien, estuvo la participación entonces de Claudio Zapata. Vamos con el primer minuto de réplica. Adelante, candidata. Margarita Tábara. Y bien, las medidas efectistas que mencioné anteriormente es pues para atacar lo que es la emergencia sanitaria. Pero en sí el sector salud necesita una reforma integral. La pandemia ha puesto en colapso todo el sistema. Vemos un sistema altamente burocrático. Hay centros de atención que dependen del Ministerio de Salud, que dependen de Salud, que es Ministerio de Trabajo, ¿no? Centros de atención que dependen de Ministerio de Defensa incluso. Entonces habría que unificar esos sistemas para una simplificación de la atención. Por otro lado, tenemos la precarización laboral de su personal, que es algo también urgente de atender. El personal de salud, médicos, enfermeras, psicólogos, obstetras y otros trabajadores, no tienen un régimen laboral homogéneo, es más bien heterogéneo. Entonces habría que unificar ese régimen laboral y mejorarlo, y por otro lado, dar mayor nombramiento en ese sector. Muy bien, muchas gracias. Primer minuto de réplica. Adelante, candidato Claudio Zapata. Hay una cosa que tiene que ver con la promoción de la salud, que es, esta es una nueva mirada que implicaría ver los temas de alimentación, ver los temas de actividad física de la población, y eso significa enfrentarse a grandes corporaciones anquilosadas y que tienen un poder político, ¿no? Ya lo hemos visto hace poco con el tema de los octágonos, cómo la industria de alimentos procesados se enfrentó a todo el sistema de salud por un tema de intereses financieros. La reforma del sistema de salud implica tener personas aguerridas en el legislativo y en el ejecutivo que puedan enfrentarse a la industria farmacéutica, a la industria de alimentos procesados, entre otros sistemas industriales que defienden sus intereses y no necesariamente los de la población. Muy bien. Candidata Margarita Tábara, su segunda oportunidad para la réplica. Adelante. Sí, bien. Otro aspecto importante que hay que mejorar en el sector salud, mejor dicho, que hay que reformar, es el que se refiere a la participación del Estado, ¿no? En cuanto a la inversión en infraestructura de buen nivel, a nivel de nuestra región. Entonces es inconcebible que lugares, capitales de provincia, tengan apenas centros de atención de nivel 1. Y Piura, siendo la capital de toda la región, que concentra mucha población y que además atrae, ¿no?, a otros pobladores de otras provincias, tiene solamente un hospital del MINSA de nivel 2 y el hospital de nivel 3, que es el Hospital Cayetano. Ya necesitamos el hospital de alta complejidad. Y además, por ejemplo, Trujillo ya tiene el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, Arequipa, ya es necesario en esta parte de la región aumentar esa infraestructura hospitalaria
con equipos adecuados y personal idóneo. Muy bien. Última réplica. Adelante, candidato. Claudio Zapata. Para el Frente Amplio, la mirada de los temas sectoriales de ninguna manera son temas corporativos, ¿no? No podemos ver a la salud como un tema exclusivamente de los beneficios laborales de los trabajadores del sector salud, ¿no? Tenemos que ver allí los intereses también de los enfermos, de las personas sanas, de los trabajadores administrativos, lo cual hace que sea una mirada más compleja que solamente aumentar el presupuesto para destinarlo a los trabajadores del sector salud. Dígase de paso, trabajadores que se encuentran impagos o con ingresos devaluados, ¿no? Muy bien. Terminamos entonces este primer bloque referido a los temas de salud. Usted está escuchando las propuestas de los candidatos Claudio Zapata del Frente Amplio y Margarita Tábara de Juntos por el Perú. No se vaya a mover, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con este segundo bloque de debates para tratar los temas del sector educación. Volvemos en unos segundos. Adelante. Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Estamos en el programa Tú Decides, este programa que está incluyendo debates de candidatos al Congreso de la República. Esta noche nos acompañan Margarita Tábara, candidata del partido Juntos por el Perú, y Claudio Zapata, del Frente Amplio. Ellos están debatiendo ya sobre 3 temas: salud, educación y reactivación económica. En el primer bloque ya han conversado sobre el tema de salud. Vamos con el sector educación, propuestas para el sector educación. Candidata Margarita Tábara, tiene 3 minutos. Adelante. Gracias por el pase. En educación, para el primer trimestre es urgentísimo legislar para asegurar las condiciones de conectividad, recursos para el desenvolvimiento de la educación semipresencial, tanto para estudiantes y también para maestros. Por otro lado, hay que asegurar, por ejemplo, que los programas del Estado que se han dado a través del canal del Estado, bueno, y también participaron canales privados, para que sean efectivos tiene que haber las debidas repetidoras a nivel de las provincias o de los centros poblados, porque personalmente como profesora de educación básica he sido testigo de que a pesar de que las familias puedan tener un televisor en casa, el hecho de no contar con un servicio de cable hace imposible siquiera ver el canal del Estado. Entonces, eso es a nivel, imagínense, a nivel de centros poblados del Alto Piura, ¿cómo será a nivel de la zona altoandina, ¿no?, de los lugares más alejados? Por otro lado, en cuestión de los derechos laborales de los trabajadores, también medida urgente es reconocer la deuda social, algo que ya está presupuestado y que, sin embargo, el pago no es eficiente. Eso en cuanto a medidas de corto plazo, quizá incluso en el primer trimestre, pero hay que diferenciar aquí las medidas de largo plazo para educación básica y también para educación superior. En educación básica tenemos que ya hay una reforma en curso a través de la ley de reforma magisterial, la ley 29944, ya aproximadamente 10 años en que se va ejecutando esta reforma, pero aún hay aspectos que mejorar. Entonces, un aspecto es respecto a la admisión o al ingreso a la carrera pública magisterial. Ahí hay que legislar y también fiscalizar para que los contratos y los nombramientos se den con la debida transparencia. Por otro lado, tenemos el aspecto de la evaluación de los docentes, que las evaluaciones sean pertinentes y que obedezcan a criterios pedagógicos. También a nivel curricular, tenemos que impulsar la aplicación de los proyectos educativos locales y proyectos educativos regionales, que existen pero en el papel, entonces no se aplican. Sería una medida importante para asegurar la diversificación y que se atienda la diversidad cultural de nuestro país en general y de nuestra región en particular. También respecto a los derechos laborales de los docentes en educación básica, tenemos que a los docentes no se les calcula la CTS en base al 100% de la RIN, o sea, un sueldo completo, sino
en base al 14%, y eso hay que mejorarlo, tiene que ser un sueldo por año. Vamos ahora con el candidato Claudio Zapata. Sector educación, 3 minutos, adelante. Para el Frente Amplio, reducir las brechas es muy significativo e importante. Lo dijimos en el 2016 y continúa siendo un elemento a recordarlo e impulsarlo, ¿no? El sector rural tiene una diferencia abismal con respecto a los sectores urbanos, ¿no? Y por lo tanto, la reorientación de los esfuerzos en el sistema educativo tienen que ir y van a ir al sector rural. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se expresa? Hay de todo tipo, desde una mayor cantidad de profesionales en la zona, una mejor infraestructura, hasta lograr que, hayan salidas para los jóvenes que egresan del sistema educativo básico y puedan acceder rápidamente a institutos o a universidades a través de las denominadas becas o beca 18 en este caso. Para nosotros además es importante la reorganización de las UGELs, las unidades de gestión educativa local presentes en todo el país, casi una por provincia, tienen serios problemas en la administración de los recursos, hay grandes vacíos de dinero que no se sabe exactamente a qué se dedica este dinero, el Ministerio de Educación no tiene control sobre todo este recurso y sobre pretexto de la autonomía y descentralización, muchas veces se cometen algunas irregularidades, algunos procesos de corrupción que tienen que solucionarse rápidamente. Finalmente, nosotros consideramos que hay que reforzar el sistema de educación superior. Coincidimos con el actual ministro en que tiene que haber un viceministerio de educación superior que pueda supervisarse y acompañarse de manera más intensa la educación superior. No basta con que se hayan aprobado condiciones básicas de funcionamiento, yo no diría de calidad, sino de funcionamiento. Tenemos una universidad nacional, la Universidad Nacional de Piura, con serias deficiencias, tiene licenciamiento, pero bien sabemos de que ha habido una mafia que ha tomado control de la universidad y hoy en día están pasando por procesos penales que van a decantar en responsabilidades. Muy bien. Claudio Zapata, terminaron sus 3 primeros minutos. Vamos con la primera réplica, candidata Margarita Tábara. Adelante. Bien, si bien es cierto, la reforma en educación básica está en curso, la reforma en educación superior pues está realmente en pañales, debido a la férrea oposición que ha tenido, ¿no?, durante el periodo gubernamental anterior, el Congreso anterior, el Congreso que nos precedió y el actual, ha tenido operadores políticos al interior que han frenado la debida aplicación de la ley universitaria. Entonces, habría que fortalecer la SUNEDU para que fiscalice, ¿no?, y regule ahí las competencias institucionales de las universidades. Por otro lado, deben terminar las exoneraciones tributarias a las universidades privadas y debe ser el Estado el que tome aquí la batuta en generar mayor infraestructura para educación superior, mayores centros de educación superior, especialmente universidades. No es posible que Piura, a nivel de región Piura, una sola universidad pública y el resto de oferta es privada, de manera que la educación superior es muy costosa. Muy bien, vamos con el minuto de réplica de Claudio Zapata. Adelante. Hay 2 universidades públicas en el departamento. La Universidad Nacional de la Frontera, que está en Sullana, tiene poco alumnado, necesita ser potenciada y necesita evitar tener los males que tiene la Universidad Nacional de Piura. A nosotros nos parece importante cambiar esta cifra significativa de alumnos que participan en la educación básica privada. En Inglaterra, para dar un caso, no pasa del 7% del total de alumnos que está en la educación privada. Una educación privada que además, está dirigido por instituciones sin fines de lucro. Acá tenemos en promedio 27% de estudiantes en centros de enseñanza privada. Esa situación, ese ratio, tiene que cambiar y tiene que reducirse. ¿Cómo? Lamentablemente con la pandemia ese ratio está cambiando, no podríamos decir, las cifras no están actualizadas, pero han habido un número significativo de alumnos que de centros de educación
privado han pasado al público, ¿no? Una cosa más, y con esto termino, yo creo que es importante admitir que la pandemia está generando que 2 años continuos de educación se han perdido y no es posible recuperar. Bien, vamos con la segunda réplica con la candidata Margarita Tábara. Adelante. Si bien la legislación en educación superior a través de la ley universitaria abarca la educación superior universitaria, ¿no? Falta un regular o normar la educación técnico-productiva y la educación superior tecnológica. Una propuesta legislativa personal es que vuelva la educación técnico-productiva, porque muchos estudiantes egresan de la secundaria y ya hemos mencionado anteriormente que la oferta de universidades públicas es mínima y la educación superior resulta costosa en estas condiciones, y aparte por sus propias motivaciones, tampoco esperamos que todos los estudiantes que egresan de la educación básica vayan a universidades, ¿no? Eso no tiene por qué ser así, pero hay que darles la debida preparación para insertarse en el mercado laboral, porque de hecho la mayoría de estudiantes que egresan de la secundaria van a insertarse al mercado laboral y actualmente lo hacen en situación de informalidad o de precariedad laboral. Muy bien, última réplica, candidato Claudio Zapata. Efectivamente, los egresados de la educación básica tienen que estar lo suficiente formados para enfrentarse para la vida, tienen que tener esas habilidades que no necesariamente el proceso formal, la escuela como espacio de socialización los brinda. Un elemento imprescindible en un eventual gobierno del Frente Amplio tiene que ver con el involucramiento de los padres de familia. Sin los padres de familia no hay educación posible. Muy bien, estamos entonces terminando este segundo bloque referido al tema de educación. Estamos con los candidatos Claudio Zapata y Margarita Tábara. Recuerde usted, está en la multiplataforma de Infomercado y Wallack Noticias, llevándoles a ustedes las propuestas de los candidatos en este formato de debate. Vamos a ir a una pausa, regresamos con el último bloque para hablar de propuestas para la reactivación económica. Volvemos. Muy bien, vamos a retomar este bloque de debates. Estamos en el último tema sobre reactivación económica. Vamos con las propuestas de la candidata Margarita Tábara de Juntos por el Perú. Adelante, 3 minutos. En este contexto de pandemia, que se han perdido muchos empleos, es urgente reactivar, legislar para recuperar el empleo y la economía popular. En este sentido, proponemos el aumento en el 2.5% del PBI para generar un plan de empleo temporal. Este aumento sería en lo que es inversión en obras públicas. Por otro lado, también inyectar 15.000 millones de soles para lo que es el bono solidario, bono universal a las familias. Yo sé que esta es una propuesta que ha sido un poco criticada, pero hay que considerar que muchas familias, aparte de que tienen varios integrantes desempleados, o sencillamente todos sus integrantes desempleados, están gastadas por situación de la atención de sus enfermos, de sus familiares enfermos por COVID. Además, proponemos un apoyo, un programa de apoyo a pequeños agricultores. Los pequeños agricultores han sido los menos atendidos en esta pandemia. Sin embargo, su apoyo, su producción no ha bajado, ¿no? El alimento en la mesa no ha faltado durante todo este año tan duro que nos ha tocado vivir. Además, hay un plan de apoyo a las microempresas. El Reactiva pues no llegó de manera eficiente a las pequeñas y microempresas, más bien fueron las grandes empresas las que se han beneficiado, de manera que proponemos un apoyo a las microempresas a través de un plan con banca de fomento, además apoyar en su formalización. Muchas de ellas están quebradas
Así habría que ver entonces este apoyo, ¿no? para que se reactiven y vuelvan a funcionar, y de esa manera también se genera mayor empleo. Muy bien, vamos con los 3 minutos. Reactivación económica, candidato Claudio Zapata. Para el Frente Amplio es significativo que se eliminen todas las exoneraciones que actualmente existen, así como, digamos, perseguir y anular otros procesos que pretenden evitar el pago ante el sistema tributario, ¿no? Particularmente los procesos que impulsan dentro del sector minero y de hidrocarburos para evitar el pago de impuestos. Deberíamos de multarlos, perseguirlos y anularlos, ¿no? Nos parece además significativo que se tenga un correlato inmediato con una nueva constitución. Nosotros reivindicamos la desaparición del capítulo económico. No existe más que la constitución de Vietnam, un capítulo económico, y sería un absurdo que lo continuemos, básicamente para otorgarle derechos a las personas jurídicas. Algunas de las regulaciones que se encuentran en el capítulo económico pueden ser leyes orgánicas, alrededor, por ejemplo, de los órganos autónomos como el BCR. No es necesario tener, insisto, un capítulo económico en la Constitución. Finalmente, efectivamente, se necesita incrementar la obra pública para dinamizar la demanda, pero esto, digamos, se va a hacer paulatinamente, identificando no las grandes inversiones en términos de infraestructura que nos ha planteado AFIN, esta corporación de empresas que pretenden brindarle servicios públicos desde el sector privado. Estamos hablando de, más bien, las pequeñas inversiones que requieren las poblaciones para que funcionen sus economías. Es decir, no necesitamos la gran autopista que beneficiaría a determinadas empresas, sino necesitamos un conjunto de pequeñas carreteras que estén bien hechas y que permitan sacar los productos del mercado interno hacia las principales ciudades del país. Muy bien, estuvieron los 3 minutos de ambos candidatos. Vamos con los minutos de réplica. Vamos con la primera réplica de la candidata Margarita Tábara. Adelante. Bien, un aspecto importante del plan de gobierno de Juntos por el Perú, que definitivamente como bancada congresal estaríamos ahí para apoyar, es la segunda reforma agraria. Lo que hemos dado en llamar la segunda reforma agraria. En una primera reforma agraria se dio pues al campesino la tenencia de la tierra, ¿no? Pero ahora proponemos empoderar a la pequeña y mediana agricultura para que llegue a ser en el mediano plazo un sector económico estratégico, ¿no? A nivel nacional. ¿Y cómo se haría esto? En primer lugar, banca de fomento, créditos baratos para los pequeños y medianos agricultores, obviamente bien regulados, la debida asistencia técnica para el mejoramiento del cultivo y también la base, ¿no? de los cultivos. Además, garantizar el recurso hídrico, agua para riego y también agua para consumo humano, y la mejora de la red de caminos rurales. Bien, vamos con la primera réplica del candidato Claudio Zapata. El Frente Amplio desde sus inicios ha apostado por la agricultura como un sector que actualmente es estratégico, emplea a la mayor parte de la población económicamente activa, brinda alimentos a la población, pero efectivamente es la más descuidada. Cuando hablamos de agricultura, usualmente pensamos en la agroexportación y pensamos en estas 200 empresas que exportan sus productos hacia otros destinos. Y lo que necesitamos pensar es que nuevos valles, nuevas áreas cosechables que pueden crearse con proyectos regionales en cada una de nuestras regiones, deberían de estar pensando en la pequeña y mediana agricultura. Por ejemplo, el tan anhelado proyecto del Alto Piura, de realizarse, debería de pensarse principalmente en la pequeña y mediana agricultura. El proyecto de la represa de Vilcazán
necesariamente tiene que pensarse en el pequeño y mediano agricultor y no a los grandes agricultores que hoy día, con el control de las respectivas juntas de usuarios, son los principales beneficiarios de la actual provisión de agua, ¿no? Por lo tanto, se tiene que cambiar de destino estas nuevas fuentes y canalizaciones del recurso hídrico. Muy bien, vamos cerrando entonces este debate del día de hoy. Vamos con la segunda y última réplica de ambos candidatos. Candidata Margarita Tábara. Efectivamente, como lo ha manifestado el candidato Claudio Zapata, ¿no?, por el Frente Amplio, el direccionamiento de obras públicas, de grandes obras públicas que deberían ser de impacto regional, es parte pues de esta práctica corrupta que se ha venido dando durante varios años. Recuerdo yo muy niña la gesta por el proyecto de irrigación del Alto Piura, donde familiares, ¿no?, directos han participado hace ya 40 años, casi 40 años, fue en el año 82, donde se gestó esa gran marcha de sacrificio desde el Alto Piura, Chulucanas especialmente, hacia Piura, porque llegaba el presidente Fernando Belaúnde. Incluso murió un campesino, Bruno Suárez, murió en una trifulca que hubo con la policía en el kilómetro 50. Ahí ha estado nuestra iglesia acompañándonos, Monseñor Juan McNabb, Monseñor Daniel Turley, liderando dirigentes agrarios como el señor Guido Raffo y autoridades como Nacho Tábara Pasapera. Entonces, me comprometo tajantemente a fiscalizar, ¿no?, a quién va a beneficiar realmente este proyecto tal como está ahora estructurado, y que efectivamente los beneficiarios sean los agricultores, los pequeños y medianos agricultores de todo el Alto Piura. Por otro lado, en lo que se refiere a obras de infraestructura, este proyecto también contempla la creación de reservorios, ¿no?, para el almacenamiento del agua, que son obras que tendrían gran impacto y no estaríamos en estas condiciones de vulnerabilidad en que estamos ahora. Muy bien. Vamos con el último minuto de réplica del candidato Claudio Zapata. Para mí es innegable que los procesos de obras pueden estar, los procesos de obras, me refiero a las obras públicas al interior de las regiones, pueden estar íntimamente ligados a procesos de corrupción. Lo que estamos viviendo esta semana son elementos que se tienen que evitar. Es decir, se tiene que promover obra pública, sea pequeña, sea mediana o sea grande, pero los controles, el control político, la fiscalización de los distintos poderes del Estado, no solamente del aparato legislativo, tienen que estar presentes. Porque lo que hemos tenido es una ausencia que ha permitido que hoy en día un proceso tan simple y sencillo como el fortalecimiento de las defensas ribereñas hoy día se vea colmado de agua y mostrando una ineficiencia en la gestión subnacional. Nosotros estamos directamente involucrados, además, desde hace algún tiempo, en la defensa de los derechos ambientales de la población, y creemos que algunos proyectos mineros que la población se niega a aceptarlos, ha habido un conjunto de procesos de consulta, deben de ir en la región. En ese sentido, tanto lo que sucede en Tambo Grande como en Ayabaca, esos proyectos mineros que pretendieron impulsar y luego los desestimaron, con un gobierno del Frente Amplio no van a ir. De esta forma, este debate estuvo con nosotros Margarita Tábara del partido Juntos por el Perú con el número 2 y el candidato Claudio Zapata del Frente Amplio con el número 1. A ambos candidatos le agradecemos haber estado aquí con nosotros y a ustedes que nos siguen a través de las multiplataformas de Gualac Noticias y de Infomercado. Nos vemos en el próximo debate. Hasta luego. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad.